Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en esta noche damos gracias por tenernos reunidos una vez más alrededor de tu palabra, alrededor de tu presencia. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, pero gracias mil por darnos a Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo para llevar esa vida perfecta, cumplir cada mandamiento perfectamente en nuestro lugar y ir a la cruz y pagar con su vida nuestra vida. Gracias por hacernos nacer de nuevo, así como el Padre dijo del Hijo pródigo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, pues damos gracias porque el Espíritu Santo hace de que estemos en esta vida, que cada día podamos tener frutos de arrepentimiento y cada día podamos aprender más acerca de tu palabra y podamos enseñar a otros. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente que sigamos fieles a lo que tú nos enseñas. Que la ley y el evangelio sean nuestro guía, y oramos por aquellos que se están tratando de conectar o que tienen problemas con las conexiones. Oramos por los hermanos que van a ver esta clase en diferido para que gozosamente puedan también seguir creciendo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. De nuevo doy gracias a Dios por los que han hecho la tarea, la han enviado, los que todavía pues la deben, todavía hay tiempo de hacerlo. Y recuerden que estas preguntas que son para escribir, para analizar, cuando se pide la opinión de ustedes, qué opinan sobre este tema, es para que vayan practicando y vamos aprendiendo a tener argumentos bíblicos, porque recordemos que como líderes de la iglesia necesitamos tener estos argumentos. Y cuando estamos pensando en la primera pregunta, hablando de estas iglesias que se concentran en dar la profecía. Por ejemplo, acá en Colombia hay una iglesia que su mensaje simplemente es ese, dar la profecía, no tienen otro mensaje más y las personas hacen fila para que les digan la profecía, qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con ellos. Y muchas veces las personas tienen esas experiencias negativas allá o hay personas que están muy convencidas que allá les enseñan la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a contestar a estas personas? Y sobre todo nosotros teniendo la Biblia abierta. Pues lo primero que necesitamos entender es que cuando hablamos de la profecía hay que darle un doble significado. Pues el primero, pues aquí vemos que no siempre se trata lo que va a ocurrir en el futuro, pero también recordemos, y vamos a ver un punto más adelante, de que hubieron profetas que hablaron lo que iba a pasar en el futuro, pero sabemos que lo que ellos hablaban tenía que ver con Cristo, lo que iba a pasar con Cristo, con la venida del Mesías. Y muchas profecías tuvieron doble cumplimiento. Vemos cuando Dios le prometió a David que su reino no iba a tener fin, pues es doble profecía. Pues de la familia de David, de la descendencia de David, vinieron muchos reyes hasta que llegó al Rey eterno, a Jesucristo. Entonces, hay profecías que tenemos que saber interpretar, que tienen doble cumplimiento. Pues un cumplimiento lo vemos en el mismo Antiguo Testamento y otro lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero hay que tener cuidado. A veces hay personas que usan, por ejemplo, cuando hay estas guerras, entonces usan textos del Antiguo Testamento donde se mencionan las ciudades donde hay guerras. Por ejemplo, hace unos años que era que hubo una guerra en el Medio Oriente y muchos estaban señalando a Damasco, entonces señalaban una profecía de Damasco como un cumplimiento de eso, pero
hay que entender de que esa profecía ya se cumplió. Lo que pasa hoy en día son las señales antes del fin, son las profecías que nuestro Señor Jesucristo dijo, que se están cumpliendo, las señales antes del fin. Pero aquí, parando un poquito de hablar del futuro, pues también esas profecías pueden tratarse de las cosas que ocurrieron en el pasado. Y, por ejemplo, cuando Moisés habló con su pueblo, y lo vemos en el capítulo 1 al capítulo 3 de Deuteronomio, pues, que vemos allá? De que Dios le estaba recordando al pueblo cómo ellos salieron por el mar Rojo, cómo ellos en verdad vivieron todas las bendiciones de Dios. Y aquí estaba hablando realmente lo que pasó con el pueblo en el Antiguo Testamento. Y en Primera de Samuel 12 también podemos ver la misma idea. Por eso, cuando hablamos de la profecía, como se lo estoy mencionando aquí, pues ya estamos deduciendo que la profecía tiene que ver mucho con la predicación y la enseñanza. Por eso Pablo en 1 Corintios 14, pues está hablando de que cuando estamos hablando de la profecía, se habla de la voluntad de Dios. Se habla de cómo la voluntad de Dios se explica, se aplica. Y tanto los profetas, y aquí vemos el ejemplo de Moisés recordando a Israel sus pecados pasados, Samuel recordándole a Israel sus pecados pasados, pues vemos cómo los profetas, los apóstoles, los evangelistas proclamaron esa doctrina. Entonces, lo malo que es el pecado, que nosotros identificamos muy bien como la doctrina de la ley, y lo bueno que involucra la gracia, que es el evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra profecía, realmente lo tenemos que relacionar con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la profecía? Es enseñar, es predicar la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su santa palabra. Por eso cuando Pablo está hablando en la sección que estamos estudiando de 1 Corintios 14, que los corintios daban importancia a muchos dones, pero podemos pensar como Pablo les dice: no hablen en lengua, sino que dedíquense al don de la profecía. Pues esta profecía la cual habla Pablo, y eso es lo que hay que explicar a las personas que tienen problemas con esto, que la profecía es la clara proclamación de la palabra y la voluntad de Dios, como ya lo vimos. Entonces, esa profecía, ¿qué hace? Edifica. Esa profecía es más importante que tal vez el hablar en lenguas, porque recuerden cuál era el problema de hablar en lenguas, que necesitaba un intérprete, y así pudieran ser edificados por ella. Pero por eso Pablo dice: mejor voy con edificación a la iglesia. Y aquí finalmente, hablando de la profecía, hablando de las cosas que iban a pasar en el futuro, que vemos mucho esto en los profetas mayores y menores. Recuerden que son 12 profetas menores, son 4 profetas mayores, pero si leemos todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas profecías, pues todo tenía que ver con lo que iba a venir, y sobre todo hablando de Cristo. Por ejemplo, en Isaías 44 y 45 se habla de que Dios iba a enviar a Ciro a libertar a Judá de la cautividad, para que el pueblo de Dios regresara a su tierra. Y cuando Isaías dijo esto, pues esto se cumplió 700 años después, ¿cierto? En el año 539, perdón, cuando Isaías dijo esto fue en el año 700 antes de Cristo, y en el año 539 antes de Cristo, pues Ciro conquistó a Babilonia, o sea que pasaron más o menos 180 años. Ya Isaías había muerto. Entonces, aquí Isaías está hablando esto, cómo iba a enviar a Ciro para libertar al pueblo. Pero tras el fondo de lo que también Isaías estaba hablando, era del Mesías, cómo iba a venir a liberar a nosotros de la cautividad del pecado. Entonces, es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de la profecía, pues
explicar que la profecía es en dos sentidos. Uno, pues lo que los profetas hablaban, señalando al Mesías, a lo que iba a pasar, y lo otro que es enseñar la palabra de Dios. Ya esa profecía que escuchamos hoy en día, eso ya es brujería. Inmediatamente eso ya viene del diablo, porque nadie puede saber el futuro. Y hubo uno de los grupos que escribió muy bien un versículo bíblico y vamos a leerlo. Ese pasaje nos sirve mucho, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Quién desea leer? Amén. Dale, hermano. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no, hermano? Así es. Y Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La palabra, gracias, hermano, la palabra clave ahí, habló, ¿cierto? Dios habló, Dios ahora nos habla, esa es la palabra clave. Entonces, ¿cómo nos habla Dios a nosotros? Y la tenemos bien clara, únicamente nos habla por las escrituras. Habló a nuestros padres por los profetas, el Antiguo Testamento, ahora nos habla por el Hijo, es el Nuevo Testamento. Entonces, mucho cuidado por esas personas que dicen que tuvieron una nueva revelación, de que Dios les dijo, de que les va a decir la profecía, pues no vamos a discutir con ellos, no nos vamos a burlar de ellos, pero sí hay que mostrarles con amor y con mucho respeto que están equivocados. Y si al grupo sembrador llegan personas que traen esas prácticas, pues es mejor ser muy claros con esas personas. Por ejemplo, ustedes tienen su grupo sembrador y llega una persona diciendo eso, pues lo mejor es no entrar en controversia dentro del grupo sembrador, sino decirle a esa persona, ¿por qué no hablamos después? Hablamos ese tema, porque la idea es que pueda convencerse de que está equivocada, pero si ella persiste en esto, pues lo más posible es que no es bienvenida en el grupo sembrador. ¿Por qué? Porque nos va a acabar el trabajo que tenemos. ¿Por qué? Porque a nuestro orgullo pecaminoso siempre le va a gustar saber el futuro. Entonces esas personas van a empezar a decir, mire, yo sí sé el futuro, yo sí hablo la profecía y su líder no lo hace. Entonces es porque el Espíritu Santo no está en él y empieza pues a haber divisiones. Entonces cuando ustedes tengan esa experiencia de que hay personas que traen no solamente este tema, sino otras doctrinas que no corresponden a la Biblia, lo mejor es que hablen aparte con esas personas, ¿sí? Preguen a evitar confrontaciones dentro de los grupos sembradores. ¿Por qué? Porque la gente está empezando, la gente apenas está creciendo. Entonces, muchas veces se pueden confundir muchos. Mire, una vez, una anécdota de un hermano en la fe que estaba escuchando a otro hermano, lo llevó para reunirse con unos judíos, esos mesiánicos. Y la verdad yo no soy muy experto en esos temas, pero cierto día esta persona me escribe al WhatsApp haciéndome preguntas que a mí me parecieron muy extrañas. Y yo llamo a esta persona y le pido que me explique de a dónde salieron esas preguntas. Entonces me dice, es que yo estoy con Julianito de tal en unas clases con unos judíos mesiánicos tal día, tales horas, y venga, ahí sí hubo que ponerle como el frenazo a la situación, porque para eso estamos nosotros, para cuidar las almas y decirle a esas personas, necesito hablar con el otro hermano también, hablamos los tres, y mire, no está bien que estén escuchando eso, ¿por qué? Porque mire que este hermano está confundido. Entonces, nosotros necesitamos ser muy sabios con él. Va a llegar mucha gente que va a querer confundirlos, confundir el grupo sembrador, pero ¿qué es lo mejor? Otra vez, decirle a esa persona que hablamos de eso. Pero acá
Hablando del tema de las profecías, ya sabemos que hay 1 Corintios 14 para poder explicar bien. Tenemos muchos pasajes para poder explicar bien que lo más importante es que esa profecía es para edificación y para el crecimiento de las almas. ¿Hay preguntas, comentarios con este tema? Muy ¿Puedo, bien. hermano Henry? Benjamín, ¿sí? Gracias. Bueno, la palabra de Dios ya dio testimonio en ese aspecto, pues no me preocupa porque sabemos que cuando el Señor nos llama a cuentas, como decimos coloquialmente, es para el cielo por medio de la fe. Noto con preocupación que enfatizan en el libro del Apocalipsis y me he sentido agobiado por la existencia de estudiarlo, algunos alumnos, pero el Señor me ha iluminado y bíblicamente ha obtenido respuestas, gracias a Dios, muy similares a las que usted nos ha acabado de dar, que es el Evangelio para la profecía, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Cómo evadir? No, primero por ignorancia del libro, pero como el Apocalipsis nosotros lo tenemos como sinónimo de que se acaba todo, los incrédulos, ellos quieren saber es cómo descifrarlo, pero no he tenido como el argumento bíblico para sustentarlo. ¿Me podría colaborar con ese tema, hermano Henry? Pues si están estudiando Apocalipsis, pues uno siempre recomienda empezar por el Evangelio de Juan, ¿cierto? Porque para Apocalipsis las personas y pues todos nosotros sí necesitamos haber estudiado bien ese libro, entenderlo bien, todas las figuras que hay allí, porque para poder explicar bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen el grupo Sembrador, lo mejor es recuerden que están los recursos de Aprendan de mí, que los pueden usar y también si van a usar un libro de la Biblia, pues siempre empezamos por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es más fácil de poder explicar, profecías del Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron en Jesús y la manera de mostrar quién es Jesús. Porque en Apocalipsis, si no hay un buen recurso para estudiar, para poder dar esa clase, pues vamos a terminar tal vez confundidos, ¿cierto? Entonces, hay libros que, o sea, podemos enseñar toda la palabra de Dios, pero los libros proféticos, cuando vamos a enseñarlo, pues lo mejor es que nosotros hayamos tomado primero un tema o un tiempo para estudiarlo a solas, solo, y sabiendo que tenemos buena hermenéutica, buena interpretación para poder enseñar, porque yo tengo una experiencia con alguien que estaba empezando, así como ustedes, empezó a estudiar Apocalipsis y terminó tan confundido que no siguió ni en la fe, ¿cierto? Entonces hay que evitar eso, porque recuerden que el diablo está atacando y el diablo nunca saca vacaciones y él no quiere que nosotros sigamos enseñando la palabra de Dios. Entonces, lo mejor, mi hermano, es eso de que puedan mejor dedicar a estudiar otros temas o temas que usted ya ha estudiado con Academia Cristo y usted puede irse preparando para Apocalipsis y luego poder enseñar. ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias, hermano Sí, Henry. porque en Amén. Apocalipsis hay profecías que están pasando hoy. Los 4 caballos los 4 jinetes del Apocalipsis. Entender los 7 sellos, qué es. Y todo eso son las cosas que están pasando hoy, pero entender todas estas cosas que pasan porque siempre hay un malentendido con muchas cosas. ¿Bien? Muy bien. En la segunda pregunta, pues la lectura de este libro, o de este libro, ¿no? De lo que se escribió sobre el Espíritu Santo, cómo da dones espirituales a su iglesia. Este es uno de los misioneros que ya está pensionado, David Hauser. Él trabajó muchos años en Perú
con el otro sínodo hermano de ELS. Y ustedes pudieron ver en el documento que se habla de algunos apellidos como Piper o Pieper, pues está el mismo Lutero, Hocker, también hay Walter, todo eso son luteranos antiguos, confesionales, que escribieron la doctrina. Es más, cuando usted va, por ejemplo, a tener oportunidad de estudiar estos libros de doctrina, se va a dar de cuenta de que son muy específicos. Como ustedes vieron, David Hauser usó palabras del griego, pero muchos otros de ellos, cuando usted está leyendo su literatura, van a encontrar palabras del latín, del alemán, y es muy interesante algún día que tengan oportunidad de estudiar esos libros de estos teólogos antiguos. Aunque ustedes van a pasar por Walter estudiando la ley y el evangelio, pero van a encontrarse de que hay mucha literatura para estudiar. Y sobre todo cuando hablamos de la dogmática como tal, hay mucho libro y mucho teólogo antiguo que nos sirve mucho para poder estudiar. Y algún día ustedes van a tener esa oportunidad de ir consumiendo esos libros, de irlos, dicen, alimentando con esos libros. Aquí hay mucho que estudiar, aún todavía hay mucho que aprender, y con eso los animo en cuanto a esto. Entonces el pastor Hauser, tuve la bendición de conocerlo personalmente, es una persona muy estudiosa, pues es casi al nivel de Felipe, por el lado de nosotros, los que ustedes estudian con Felipe Streiber, pues Hauser es casi del mismo nivel, ellos dos se daban la mano en muchas cosas, y podemos ver su manera de escribir, una manera muy profunda y muy práctica y muy clara en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Acostúmbrense ustedes, vamos a ser muy criticados, porque nosotros casi no hablamos de los dones del Espíritu Santo o de los dones espirituales de la iglesia, porque nosotros siempre estamos enfatizados de hablar de la ley y el evangelio, del pecado y la gracia. Pero porque no hablemos mucho de los dones, no quiere decir que los desconozcamos, o no quiere decir de que no sepamos usarlos, o no quiere decir que no sabemos qué es. Por eso en el documento ustedes vieron y que se empezó a hablar mucho acerca de esto, de los dones del Espíritu Santo y los dones espirituales de la iglesia, otra vez con el movimiento pentecostal y carismático. Ya hablamos de la clase pasada. Pues Martín Lutero en su época escribió algo sobre esto, como ustedes lo pudieron ver en el documento. Igualmente, Walter escribieron, porque en ese tiempo estaban los anabaptistas. ¿Y quiénes son los anabaptistas? Eran personas que no creían en el bautismo de infantes, que estaban en contra del bautismo, más sin embargo, otra vez mandaban a las personas a bautizarse. Y entonces esos anabaptistas tienen la relación de hoy en día con los pentecostales, como ellos dicen que se necesitan bautizar como un paso de obediencia, cosa como tal que el documento habló de esto, como ellos ven el bautismo como el paso de obediencia. Y también cuando estamos hablando de los metodistas, igualmente ellos creen que usted tiene que llegar a un nivel de santidad, donde en verdad él es muy bendecido por el Espíritu Santo. Por eso nosotros nunca podemos olvidar, y mire, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Ya sabemos que Pablo escribió Corintios. Vamos a leer Hechos 2, 37 y 38, ¿qué nos dice? Hechos 2, 37 y 38. 2, 37, 38, ¿ah? Sí, hermano. Ok. Al oír esto, se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, entonces,
en nuestras palabras, ¿cómo explicamos este versículo? Este versículo nos enseña que el Espíritu Santo viene a los bautizados en el bautismo y obra el arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando se habla acá de que se recibe al Espíritu Santo, y es lo que confesamos y creemos que esto pasa con el bautismo, recordemos 1 Corintios 12:3. ¿Quién desea leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 3? Amén. ¿Y Zoilo? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús. Muy bien. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Zoilo. Entonces, vemos que Si me escuchó, lo Lucas, repito de nuevo. no, lo escuchamos bien. Lucas y Pablo, pues mire que están enseñando lo mismo, inspirados por Dios. Se recibe el don del Espíritu Santo cuando somos bautizados, y no solamente cuando somos bautizados, sino que también hay perdón de los pecados. Y al ser bautizados, ¿qué recibimos? La fe en Jesús. Entonces, es muy interesante nosotros poder entender esto, como lo explica el documento, que el don que tenemos todos los cristianos es, otra vez, el perdón de los pecados, la fe que se nos ha dado. Por eso es muy importante lo que habla este escritor, el profesor David Hauser, los medios para adquirir los frutos y los dones del Espíritu Santo. Y esos medios para adquirir los frutos y los dones del Espíritu Santo, pues nosotros ya estamos identificados con la palabra medios. Cuando hablamos de los medios de gracia, ¿se acuerdan? Que los medios de gracia es el Evangelio en la palabra y el sacramento del bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, ¿qué recibimos? Recibimos frutos, recibimos dones. Y con este documento espero que ustedes hayan aprendido a diferenciar que una cosa son los frutos, o como dice el texto, el fruto del Espíritu, otra cosa es el don. Recordemos que el fruto se nos es dado por igual a todos en la nueva vida. El amor, la paciencia, la benignidad, la templanza. Los dones son dados de acuerdo a cómo aprendimos en Corintios, de acuerdo a cómo se nos ha repartido, de acuerdo a lo que Dios necesita de nosotros en la iglesia. Dios Nel. Opinando más sobre el tema de los dones y el bautizo del Espíritu Santo. Y acá en Paraguay, por ejemplo, la mayoría hay la iglesia de los primeros tiempos, hay de Filadelfia, Pentecostal, Belén Libre Pentecostal y Dios es amor. Y todo usa la misma doctrina. Por ejemplo, este tema que habla del bautizo del Espíritu Santo. Empieza a hablar en lengua y ellos se convierten como una momia en miembro de una congregación porque nadie no entiende qué significa así el Espíritu Santo. Porque yo de estudiar con la Academia de Cristo aprendí qué dice la Biblia, por ejemplo. Pero acá en mi pueblo, en mi barrio, este es siempre lo que ocurre. Ahí se confunde la gente. Por eso que vos cuando decís que soy evangelio, la gente te corre todo de vos porque empieza a gritar como loco, habla como loco, no controla lo que dice, no explica lo que dice.
solo que pierde su memoria y se transforma como una persona demente. Y esta explicación para mí es muy importante porque yo estas cosas he vivido en mi pueblo, cada lugar. Muchas veces, pastor, el bautismo, cuando un pastor o predicador te habla por el bautismo del Espíritu Santo, la gente ya te deja porque ya empieza a gritar porque bajó el Espíritu Santo, dijo. Y si vos no hablas en lengua, vos no sos bautizado en el Espíritu Santo. Gracias, Benjamín. Gracias, hermano Henry. Encontré un fragmento muy interesante en el ensayo. Voy a leerlo porque quiero enfatizar en algo. Dice, para nuestro propósito es suficiente insistir en que sí, en que así como el Espíritu Santo usa los medios de gracia para iniciar y fortalecer la fe, estos mismos medios de gracia son los que usa para producir el fruto del Espíritu en aquellos que han sido llevados a la fe por Él y darles sus dones. Bueno, más adelante nos dice algo de igual manera, como todo importantísimo, que dice lo siguiente. Por ejemplo, cuando se mencionan los dones espirituales, se mencionan las tres personas divinas como su origen. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y lo sustenta en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 y 6, que dicen lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es todo lo mismo. Ahí se sustenta nuevamente los versículos. ¿Cuál es mi comentario, hermano Henry? El bautismo de menores. Y algo que es difícil de explicar, que no podemos explicarlo humanamente, es el amor que nos dio Cristo por nosotros. Si nosotros en gratitud hacemos todo por amor. Y el bautismo de los infantes, inclusive es más importante que bautizarnos ya después de adultos, porque nosotros nacemos con el pecado original y la obra no es nuestra. Estos versículos son muy claros, todo lo hace Dios. Ese era mi comentario, manager. Bien, gracias. Entonces, con este documento ya sabemos que hay que hacer la diferencia entre el fruto y los dones. Y por eso entendemos lo que nos enseña Gálatas 5. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 23. ¿Quién desea leerlo? Gálatas 5, 23. 22, perdón. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien, entonces, este fruto, pues lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos todos los creyentes. Por eso me gusta mucho ese documento porque hace esa diferencia que a veces los cristianos podemos confundirnos. Puesto que ya sabemos que ese fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, 23, mansedumbre, templanza, pues todos nosotros somos revestidos con estos dones y sobre todo ya sabemos cuando recibimos el bautismo. Ahora cuando estamos hablando de los dones, que se nos habla de los dones, pues vamos a leer Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 15, que nos dice. Efesios 4, del 7 al 15. ¿Quién desea leerlos? Bueno, si gusta lo leo también. Dale. Efesios capítulo 4, del versículo 4 al 15, ¿verdad? Sí, Efesios 4, del 7 al 15. 7. Ok, pero cada uno
Dice, dice, pero cada uno de nosotros, nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien. Entonces, aquí vemos palabras claves, ¿cierto? Él ha dado, ¿qué? Dones, ¿cierto? Entonces, el mismo que vino a este mundo y que subió a los cielos, estamos hablando de Jesús, que dio, como lo vemos en el versículo 8, dio dones a los hombres. Entonces, muy importante que nosotros sepamos diferenciar los frutos del Espíritu que tenemos todos nosotros por igual y los dones que Dios nos da a nosotros de manera diferente. Aquí, y si recuerdan el documento, pues estaba explicando por qué no todos, o lo que pasó con los apóstoles, pero aquí está hablando lo que era la iglesia en esa época. Habían apóstoles, habían profetas, evangelistas, pastores, maestros, y hoy en la iglesia podemos tener diversidad de dones, de acuerdo a la necesidad, a lo que estamos hablando. Y otra vez, este documento les sirve a ustedes para ubicarlos y enseñarles de que, y también, yo también aprendí con este documento de que hay que aprender a usar los dones que tenemos. Y una de las cosas que nosotros no nos vamos a concentrar, porque muchos se concentran en las debilidades, ¿no? Nosotros vamos a concentrarnos en las fortalezas, es lo que nos tenemos que concentrar. Tenemos que concentrarnos, bueno, ¿cuál es mi don y cómo voy a ejercerlo? O si sabemos de un don, como vamos a verlo en la pregunta 3, pues bueno, ¿qué me hace falta para seguir trabajando en ese don? Y ahorita vamos a compartir y a escucharnos todos un poco. También este documento habla de que nosotros usamos nuestros dones variados conforme a la medida de fe y el don que nos fue dado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues todo depende de cómo dejamos trabajar el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso podemos ver que hay algunos que tal vez son más agresivos en su don, otros son más tranquilos, pero eso no quiere decir que alguien tenga más fe que otros, porque recuerden que todos tenemos la misma fe, la fe en Cristo, sino que aquí cuando habla de la medida de la fe, es cómo dejamos trabajar al Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer lo que nos dice Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Amén. Dale. Romanos capítulo 6, Romanos qué, perdón? Romanos 12, ¿no? Sí, 6 al 8. Versos 6 al 8. Bien. Capítulo 12 del 6 al 8. Palabra de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la esperanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con libertad, el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué vemos acá? Esos dones es conforme a la medida de la fe, lo que estamos viendo acá. Entonces, si tenemos el don de servicio y pensemos que es servir en el reino de Dios, pues servimos de muchas maneras. Quitemos el púlpito, ¿cierto? Porque muchas personas creen que la única manera de servir a Dios es el púlpito. Quitemos el púlpito. ¿Cómo podemos servir en la iglesia? Visitando enfermos, tal vez ayudando a dar consejería a matrimonios, a hijos, tal vez haciendo visitas a los hermanos, animándoles. Podemos servir organizando las sillas de la iglesia, las bancas de la iglesia. Tal vez servimos, nos da mucha alegría los domingos o cuando nos reunimos estar con los hermanos y hacemos un cafecito, un tintico para compartir con los hermanos. Hay muchas maneras de servir. Aquí hay un listado, ¿cierto? Pero lo importante es que, bueno, ya sabemos que el de profecía, ya sabemos que es la enseñanza de la palabra de Dios, el de servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, la exhortación. Muchas veces creemos que la exhortación es cuando estamos mostrando a alguien el pecado, no. La exhortación es, al contrario, enseñar la ley y el evangelio, ¿cierto? El que preside con solicitud es muy importante. Por ejemplo, pues nosotros, el sistema que usamos en nuestras iglesias que ya están pues fundadas, es un sistema congregacional. ¿Y cuál es el sistema congregacional? Donde la misma congregación es quien toma todas las decisiones, pero para tomar todas las decisiones se escogen unos hombres, unas personas que son los líderes de la iglesia. Y estos líderes, ¿quiénes son? Pues siempre hablamos de un presidente, de un secretario, de un tesorero. Son personas que se escogen para trabajar, pero que hay que hacerlo con solicitud, personas que sepan que no están para gobernar, sino para servir. Entonces, una vez más, no vamos a hacer una competencia de dones en nuestros grupos sembradores, en nuestra iglesia, al contrario, vamos a trabajar en las fortalezas de todos. Y si yo veo que estoy sintiendo algo porque un hermano tiene un don, pues cuidado si tenemos envidia, ¿cierto? Cuidado con eso, porque eso trae muchos problemas. Y el mejor problema, perdón, y el mejor ejemplo que podemos ver es lo que pasó en Corinto, el problema de Corinto. Pues vemos cómo fueron bendecidos con muchos dones. Por eso Pablo dedica 2 capítulos. Estudiamos 2 capítulos juntos, del 12 al 14. Pablo hablando de todos los dones que tenían abundantemente los corintios. Pero ¿cuál era el problema de ellos? El problema no era el don, el problema es la manera en que ellos lo usaban. Entonces, el problema no es que un hermano mío tenga el don de tener una buena pedagogía, de enseñar bien la Biblia. Ese no es el problema. El problema es que yo siento envidia porque no enseño lo mismo como él enseña. No, cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de poder trabajar. Por eso es muy importante que nosotros, cuando entendemos la diferencia entre el fruto y el don, podamos hacer un examen a la posición que tienen los pentecostales. Y en el documento se habla muy bien de ese examen que tienen, pues el problema que tienen estos pentecostales. Lo primero es que recuerden que los pentecostales y carismáticos que dicen que todos los cristianos deben hablar lenguas. Pero ¿se acuerda lo que dice Pablo? ¿Todos hablan lenguas? O sea, todos no podían hablar lenguas. También el otro problema que tienen los pentecostales y los carismáticos es que ellos no hablan de la gracia, ellos hablan de la obediencia. Todo está relacionado con la palabra obediencia. Usted tiene que ser obediente.
Por eso a mí a veces me sorprende cuando usan mucho sin santidad, están hebreos, ¿cierto? Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y ellos leen ese versículo y sacan pecho porque yo soy santo. Sin mi santidad no voy a ver a Dios. Pero quitan a Cristo. Recordemos que somos santos es por Cristo. Otro punto que ellos ven y que está en el documento es que ellos dicen que después de la conversión es muy importante tener una experiencia de una crisis y por eso ustedes ven que casi siempre que hablan de la conversión quieren quitarle el puesto a Pablo, o sea, a Pablo se le presentó el Señor, quieren quitar el puesto a cualquiera de los apóstoles de cómo fue convertido, entonces por eso usted empieza a escuchar historias, historias de que, yo estaba orando y de un momento a otro yo sentí que me estaba elevando, me estaba subiendo. Y como yo me estaba subiendo y cuando me doy cuenta, estaba teniendo un éxtasis y el Señor me llamó. Y entonces ya ustedes saben que muchas de estas personas, la manera de contar la conversión, quiere contar su mejor testimonio para que la gente diga, wow, este sí, el Espíritu Santo trabajó muy bien. Entonces uno escucha esas historias y cuando recordamos, bueno, ¿usted cómo llegó a la fe? Y empiezan ustedes a contar, no, yo estaba viendo el Facebook, una aplicación de estudiar con un grupo y yo me metí porque, bueno, estábamos en la época de la pandemia, no había mucho que hacer, pero ya ahora te das cuenta de que Dios usó eso para traerte a la fe, que es lo más importante. Entonces, la conversión de todos es diferente. En la Biblia hay muchos ejemplos de conversión, unos que fueron sobrenaturales, otro que fue así como para usted y para mí. Tranquilos, escuchamos de la ley el evangelio y la misma ley nos llevó a gritar, necesito ayuda en el Salvador, yo no quiero ir al infierno. Y cómo se nos predicó el evangelio. Por eso ellos hablan de usted quiere demostrar que tiene fe, es de acuerdo a la obediencia que tengas. Si tienes buena obediencia, pues eso te facilita la fe. Y es ahí donde ellos ven el bautismo como un paso de obediencia. Entonces, espero que este documento haya sido muy útil para ustedes. Espero que lo puedan volver a leer, a meditar. Yo después de que terminemos todo este estudio del seminario, pues vamos a poder, voy a compartirles todos estos documentos otra vez para que cuando tengan la oportunidad los estudien, los lean, porque son muy importantes. Todos estos documentos nos ayudan mucho para crecer. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de este documento? Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, voy a leer Hebreos 11, 28 y 29, palabra de Dios, capítulo 11 de Hebreos, versículos 28 y 29. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Somos perdonados nosotros y recibimos el beneficio de la obra de Cristo. En gratitud, en consecuencia de la gracia de Dios, reconocemos su palabra, que es la Biblia, y nos impulsa a batallar contra el pecado, por amor a nosotros, al prójimo, por amor a Cristo. Eso lo tenemos claro. Pero reconocemos su favor. Los dones, como usted lo acaba de afirmar, hermano Henry, lo vamos a utilizar para edificar. Mi pregunta es la siguiente. Como bien sabido por usted, aquí en Colombia hay variedad de cadenas de almacenes y entre ellas el de uno. En este almacén son un poquito permisivos con los limoneros, los vigilantes que se rebuscan el dinero, ese tipo de cosas, venezolanos. Bueno,
había una mujer con un bebé, literal, tirada en el suelo, pidiendo monedas. Entre el que salía, pasaba y le daba un alimento o algo. Y me acerqué para edificar, pero sucedieron cosas, llegó otra señora, le dio moneda, llegó otra, les pusieron a hablar, tuve que retirarme. Y venía un habitante de la calle, mujer, con una bolsa llena de latas de cerveza. Se veía que estaba caminando y la actitud no era una persona, pues digamos, mentalmente equilibrada, pero apenas vio a esta señora allí tirada en el suelo, sacó monedas de su bolsillo y se las pasó. Independiente de eso, ya tomando esto, la pregunta es la siguiente. No digo si lo hice o no lo hice, eso no tiene importancia. ¿Qué me enseñó Cristo ahí, hermano Henry? Esa es mi pregunta. Sí, pues no comprendo bien toda la historia, pero de todas maneras, siempre cuando tenemos posibilidad ayudamos al que necesita. Cuando hay posibilidad, a veces no tenemos posibilidad, pero muchas personas que tienen necesidades materiales, uno quiere ayudar con la necesidad espiritual y no quieren escuchar sobre la necesidad espiritual porque ellos tienen una necesidad más urgente, que es la material, ¿cierto? Es unas monedas o tener pues algo para comer. Pero no sé, tendría que vivir más para poder, y no sé ya personalmente qué cree que usted enseñanza puede sacar de esa situación. Pero otra vez, pues si hay una enseñanza, tiene que ser fundamentada en la Biblia, ¿sí? Lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la Biblia, no por las experiencias que vivimos. Porque si de pronto queremos sacar una enseñanza, Dios qué me quiere enseñar por eso que yo viví, por aquello que yo viví, hay que andar por una línea muy delgada de que nos desconectemos de la Biblia, porque recordemos que Dios siempre nos habla a través de la palabra, ¿cierto? Entonces tal vez aplicar la Biblia en momentos como esos, pero Dios que me enseña, pues hay que ir a la Biblia y tratar de buscar una aplicación para eso. ¿Bien? No se preocupe, hermano Henry, que sentí exactamente lo mismo y estoy en ello. De pronto me apresuré a formular la pregunta. Bendiciones. Muy bien, entonces quiero escuchar de ustedes. Solamente de un grupo pude leer el don que los identifica, lo que les hace falta pues para trabajar. Pero si alguno de ustedes quiere compartir, estamos para escucharlos. ¿Cuál don crees que tienes? Y no nos dé pena porque hay que decir los dones, hay que mostrar los dones para poder servir. Pasa igual que un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, pues sabemos que si se pone un jugador en el lugar equivocado, pues no va a desempeñar bien su talento, lo que él sabe hacer. Y por eso nosotros también, nosotros no estamos solos. Y uno de los propósitos del trabajo en grupo es que ustedes se vayan preparando, conociendo, sabiendo yo qué puedo usar para esto, para aquello. Entonces, aquí tenemos 3 preguntas. ¿Con cuál don te identificas? ¿Qué hace falta para trabajar en el don que se te ha dado? ¿Y cómo puedes ayudar a otros a usar e identificar su don? Eduardo. Buenas noches, pastor. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Primero agradecer a todos ustedes, en especial a usted, pastor, y a mis hermanos por las oraciones. Mi juicio continúa, pero la mano de Dios ha trabajado fuertemente y estoy en paz pese a la lucha. Y agradezco a todos ustedes. Sigo orando por mí día lunes. El juicio continúa a las 11 de la mañana. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que el tema para mí es la maestría. Me gusta el tema de maestro y creo que tengo ese don porque siempre he compartido enseñar con alumnos en la especialidad, en la cirugía, en la medicina. Pero hay un detalle muy importante que me falta para ese don. Muchas cosas de las cuales yo trato de enseñar, no puedo cumplirlas.
Y ese es un dilema para aquel que tiene naturaleza pecaminosa. Ser un maestro que muchas veces enseña cosas de las cuales uno mismo no puede practicar. Eso quería acotar, pastor querido. Muy bien, gracias por compartir. ¿Alguien más desea compartir? ¿Cuál es su don? ¿Qué le gustaría trabajar? Lisbeth, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches y hermanos también. Qué gusto poder escucharlas por este medio. Bueno, yo pienso y leyendo el documento, había uno de los dones que era el evangelismo y considero que el Señor me ha capacitado y me sigue capacitando para poder compartir con las personas, ya sea con mi familia, con vecinos, con amistades, con las personas que más se puedan, ¿no? Entonces, creo que a mí me hace falta trabajar en el hecho de tener siempre ojos abiertos y recuerdo una clase que alguna vez vimos dentro de los cursos de Academia Cristo y cuando nosotros dejamos desapercibido oportunidades porque quizás decimos cómo va a reaccionar esa persona si es que le compartimos. Entonces, son esos pensamientos que quizás uno se pone como barrera en sí mismo o también tiene oportunidades porque el Señor permite un viaje muy largo, puede ser, y tenemos oportunidad de compartirle a la persona que va al lado o al taxista. Entonces, eso me hace mucha falta, ¿no? Para trabajar en eso, identificar oportunidades para poder seguir compartiendo el mensaje. ¿Y cómo puedo ayudar a otros a usar o a identificar este don? Si bien es cierto que el evangelismo es llevar el mensaje a todas las personas que el Señor nos permita tener en nuestro camino, pues animaría para que en cada oportunidad que tengan desde casa o ya sea con sus hijos, con su esposa o con la familia o amistades, se pueda compartir, ¿no? Tanto ley y evangelio que creo que todos necesitamos escuchar, así como en algún momento me expusieron a mí mediante una conversación. Y creo que esa es una buena oportunidad para poder motivar a otras personas cuando ya conocen el tema de ley, evangelio, fe y obras. Es una buena oportunidad para motivarles a que en una conversación se puede también llevar a cabo este tipo de conversación y compartir el mensaje. Eso creo que podría aportar. Gracias, Lisbeth. Sergio. Gracias, pastor, y buenas noches, hermanos. Primera de Pedro 3, 13 al 16, dice de que uno nunca tiene que tener temor, porque el temor a los hombres hace diminuto, sino que y lo que más me llamó mucho la atención en el 16, en su parte B, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención, que para llevar a ser portadores del Evangelio, es defender con celo a Cristo, defender con, con garbo el mensaje del cual somos portadores. Y nunca hay que tener miedo de hablar acerca del Cristo y acerca de la buena esperanza que nos da Él, porque muchas veces el temor al hombre nos hace ser diminutos en cuanto a poder hablar de la esperanza del Evangelio. En el mismo hospital, en los juzgados, la gente está deseosa de escuchar el Evangelio y nosotros por temor muchas veces nos refrenamos. Y si le hablamos y si no nos acepta, y si le digo que le hablo de Cristo y se me rechaza. Y Pedro dice que no tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos que mostrar mansedumbre y hablar con amor, con esperanza, como Cristo habló a sus discípulos y le mostró la misericordia a quien lo negaba. Eso es lo que nosotros, y uno de los dones con los cuales creo que puedo aportar y he aportado mucho acá en mi congregación, es justamente eso, es no tener temor al hombre,
no sentirme menos, al contrario. Hablar del Evangelio y hablar de Cristo engrandece y saca la valentía del cual fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Sergio. Benjamín. Gracias, hermano. Con respecto a los dones, aquí en Colombia tenemos un dicho que, bueno, usted alguna vez mencionó al decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos palabras desconocidas, especialmente tengo hermanos de otros países, pero lo voy a decir con mucho respeto que cuando yo era niño y adolescente y de hecho comencé a tener madurez, decían que yo hablaba más que un perdido cuando aparece, ¿no? Sentido del humor colombiano, hablando coloquialmente. Pienso que en esa época decía cosas como para sentirme grande o enorme o importante y lograr mis propósitos terrenales. Hoy en día soy bendecido. Voy a leer Lucas 6:45, palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pienso que mi don es el diálogo con las personas, pero hoy en día con la gran bendición atendiendo a Jesús. Amén. Muy bien, gracias. ¿Alguien más desea participar? Muy bien. Bueno, me alegra de que ninguno dijo tengo el don de lenguas, de hablar en lenguas. Me alegra eso. Es una bendición. Y pues estoy muy contento de escuchar de sus dones. Están en mis oraciones. Siempre hay que estar trabajando. Yo llevo muchos años en el ministerio, pero hay que seguir creciendo. Todos los días crecemos. Esto no es como en la vida profesional, que muchos quieren avanzar para ganar más dinero, para recibir más reconocimientos. No, esto otra vez, recuerden lo que aprendimos en la clase pasada. Primero nuestra salvación. Y cuando estamos conectados con Cristo, nuestra salvación, pues ya sabemos que lo otro es la añadidura, cómo servimos a Dios, cómo ayudamos a otros y cómo ayudamos a fortalecer la fe de otros. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado esta noche con nuestra lección. Les compartiré el día de mañana el video y la tarea de la lección 8. Ya simplemente nos faltan 2 semanas, que es la voluntad de Dios para terminar este curso. Faltan 9 lecciones y bueno, ha sido muy interesante pasar todo este tiempo. Hubiéramos terminado la semana que viene, pero recuerden que tuvimos un día con problemas de internet, un viernes, y eso nos retrasó una semana, ¿cierto? Pero bueno, Dios tiene el control de todo. Muy bien, vamos a pedirle el favor a Sergio que nos despida con oración. Muchas gracias. Amado Señor Padre Celestial, bendito Señor Santo Padre, agradecido estamos Padre Celestial por tenernos un día más escuchando tu palabra, dándonos el alimento espiritual a tiempo apropiado. Bendito Señor, proteja a todas nuestras familias que están a nivel del mundo, los hermanos en Cristo, familia, Padre Celestial, a todo aquel que está sufriendo enfermedades físicas, ayúdelo. Aquel que está sufriendo, Padre Celestial, por persecución en la guerra o tribulación de nuestras propias familias, dele el aguante y el Espíritu Santo para que pueda salir adelante. Proteja a todos mis hermanos en Cristo que estamos acá en el seminario, junto a Pastor Henry y su familia, y a cada uno de ellos, bendícelo, Padre Celestial, y que esta noche sea una noche muy bendecida, como dice Salmo 91:11, y le dará un mandato a sus ángeles para que nos resguarden. Gracias, Padre Celestial, por resguardarnos, por escucharnos y por respondernos a tiempo apropiado. Bendito Señor,
alabado y glorificado sea su santo nombre por tiempo indefinido. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Sergio, ¿puedes despedirte? Gracias, Pastor Henry. Un abrazo. Muchas gracias por la clase y mil disculpas por llegar un poco tarde. Me tocó hacer aseo en la iglesia, entonces tuve que hermosear la casa de nuestro Señor y eso me retrasó un poco. Un abrazo a todos los hermanos, que tengan una muy bendecida noche y que sea una muy bendecida fin de semana y una muy bendecida semana. Lisbeth. Bueno, también pedir disculpas porque ya me hice un poquito tarde y también no he podido conectarme constantemente, pero siempre estoy siguiendo el audio también y agradecer, ¿no? Por las clases y también el poder compartir con hermanos en cuanto al trabajo grupal. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos vemos el día miércoles. Posiblemente no pueda los miércoles, pero el viernes sí, pero estoy siguiendo los videos. Que Dios les bendiga y que descansen. Diosnel. Sí, buenas noches también para usted, Pastor Henry, y a todos mis hermanos, mi hermana. Y yo no compartí de los dones, pero en 1 Corintios 12:31 dice, pero anhelas los mejores dones, pero aún yo os muestro un camino más excelente. En Juan 20:30-31 dijo, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no está escrito en este libro, pero esta está escrita para que creáis que Jesucristo es Dios. Yo me quedo con este pastor porque voy a estudiar más sobre la Biblia, porque los dones siempre se usa acá en Paraguay, en la iglesia. La gente cuando empieza a enseñar estos dones no te cree más. Y dejo la mano de Dios para dar el don, pastor. Amén. Y que descanse todo lo hermano. Lester. Sí, muy buenas noches, bendecida noche para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Gracias a cada uno de sus hermanos por sus comentarios. Bueno, si es la voluntad de Dios, nos encontramos la próxima semana. Eduardo. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios cree en nosotros y nos da la oportunidad de inventar. La gloria de Cristo, Señor. Muchas gracias, hermano Henry. Bendiciones a todos de Colombia. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor, un buen fin de semana. Seguimos conectados y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones.